Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera y última parte de este video de Project Pan. Si aún no han visto la primera y la segunda parte, los invito a hacerlo, ya que está muy interesante. Se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Y nada chicos, espero disfruten el video. El siguiente producto que quiero meter en este proyecto es este iluminador en crema de Anastasia. Yo honestamente no he utilizado mucho este producto debido a que el color que tiene no me parece que me favorezca demasiado. Sin embargo, yo creo que ya es hora de utilizarlo para que no se quede así simplemente almacenado. Es un iluminador, como ustedes verán, bastante ligero, no tiene mucho reflejo, ¿sí? Probablemente encima de este iluminador me ponga otro en polvo como para acentuar ese color, pero ya veré con el tiempo qué tipo de uso darle. ¿Ok? El siguiente producto que quiero agregar a este proyecto es este rubor de la marca L'Oreal. Este rubor lo tengo hace bastante tiempo y el único uso que yo le daba a este rubor era cuando yo salía de viaje, puesto que lo tenía como que en mi bolsita de maquillaje para retocarme en el aeropuerto. Es por eso que nunca lo llegué a terminar, pero este año quiero terminarlo de utilizar, puesto que no quiero que el producto como que se me pase de fecha, aunque en realidad creo que ya se me pasó. Este tipo de rubor para mí es el ideal para llevarlo ya sea en aeropuertos o ya sea meterlo en tu cartera si es que quieres hacerte algún retoque. Debido a que, como ustedes verán, tiene acá su espejito y viene con su brochita. Entonces, si ustedes son de las personas que les gusta retocarse el rubor, este me parece uno ideal, puesto que no tienes que llevar una brocha extra ni nada por el estilo. Lo voy a abrir acá con cuidado para que lo vean. Ya está roto porque se me ha caído un montón de veces. Y lo único malo que yo les podría decir de ese rubor es que creo yo que me equivoqué en la elección del color, puesto que me parece que es muy clarito para mi tipo de color de piel. No sé si este tipo de rubor sigue en el mercado, debido a que me lo compré hace mucho tiempo y honestamente no lo he vuelto a ver en los supermercados. Bueno, en realidad yo no soy mucho de ir a Target o a Marshall, que es donde venden estos rubores, pero este rubor en particular sí me parece una buena compra en caso que quieras tener un rubor, como les dije antes, para llevarlo en tu cartera. Es un color bastante bajito, como ustedes verán, es muy natural. No sé si lo logran captar en cámara. Acá en vivo se ve un poquito más el color, me parece. Y tiene también un terminado satinado. Y esa es una de las cosas que también me gustaban de ese rubor, debido a que yo siempre utilizaba mis bases mate. Entonces necesito tener un tipo de luminosidad en mi rostro y este rubor me lo brindaba. Entonces voy a tratar de terminar este rubor este año. Otro de los productos que quiero terminar este año es este iluminador. No recuerdo si es de Jambal, Ebel o Natura. Honestamente, este rubor me lo compré hace muchísimos años. Como ustedes verán, viene con su brochita acá encima. Este rubor debe tener conmigo, chicos, fácilmente sus 10 años. Y no se me terminó nunca, por más que lo usé y lo usé y lo usé. En un principio venían así como bolitas, como ustedes verán dentro. Yo lo usé por mucho tiempo porque lo quería terminar y nunca se me terminaba. Entonces no lo llegué a terminar, pero este año sí tengo como objetivo que tiene que irse sí o sí, puesto que ya tiene conmigo varios años. Y si bien es cierto, yo un poco como que no le presto mucha atención a las fechas de vencimiento de los productos, pues tampoco creo que sea conveniente tener un producto por tanto tiempo. Y bueno, este bronceador recuerdo que me gustaba mucho debido a que es un color construible, o sea, lo vas aplicando como de a pocos y dependiendo a tu gusto vas intensificando el color sobre tu piel. Y a pesar que este bronceador pertenece a una de esas marcas a las cuales yo particularmente no les tengo mucha fe, o sea, Ebel, Jambal y ese tipo de marcas, este bronceador me resultó muy bueno. Seguramente me costó como 20 o 25 soles en esos tiempos y no fue una mala compra. A mí sí me parece que este bronceador fue una buena inversión en su momento, porque fue barato, cumplió muy bien su función y el producto sí te queda sobre la piel, no es que la piel lo absorba, sí permanece contigo a lo largo de las horas. Chicas, perdón si no les puedo enseñar este producto en mi rostro, pasa que estoy construyendo mi casa y ahorita he abandonado todas mis cosas en un cuartito, entonces todo está súper mega desordenado y como que no se ve muy presentable como para enseñarlo así en video. El siguiente producto que quiero agregar a este proyecto es este delineador líquido de ojos, que también es de la marca Kat Von D, es el Tattoo Liner. Este producto yo me lo compré hace bastante tiempo
Y me encantaba este producto porque es súper mega negrito y como ven, una sola pasada y ya como que te quede un color bastante definido. Es por eso que yo adoraba este producto. Y nada, lo dejé de utilizar porque pues dejé de maquillarme con tanta frecuencia como lo hacía antes. Pero este año sí deseo terminarlo sí o sí, debido a que este producto me lo compré hace ya bastante tiempo. Y nada, o sea, ya tengo que darle vuelta. Sí o sí este año, porque si no, de lo contrario voy a tener que botarlo. Porque ya es como que mucho tiempo que está conmigo y ya saben, los productos que van cerca al ojo sí soy un poquito como que celosa porque no vaya a ser que me dé algún tipo de infección porque pues ya se pasó su fecha de vencimiento. Entonces no sé si lo voy a utilizar permanentemente o de repente si siento que me está picando o algo el ojo voy a tener que eliminar el producto. En caso que no pase nada, igual y lo voy a seguir utilizando hasta que se termine y si no pues lo tendré que tirar, dependiendo de cómo reaccione mi piel. Otro producto al cual quiero darle rotación es este lápiz negro que es de la marca MAC y es un eye kohl. No recuerdo cuál era la diferencia entre el kohl, me parece que era los productos que son bien negros o algo así. Había una definición de kohl. Fíjense, es bastante negrito. Ya hasta la tapita está rota como ustedes verán. Este lápiz no me lo compré hace mucho, creo que me lo compré el año pasado, pero de todas maneras siempre, cuando son productos de ojos, siempre trato en la medida de posible de darle bastante rotación. Con los productos de los ojos sí soy un poquito como que celosa, soy como que más cuidadosa con ese tipo de productos. Con la piel no tanto, porque la piel a lo mucho te saldrá granos y pues nada, lo dejas de utilizar o te tomas un par de pastillas y ya los granos se fueron. Pero los ojos son como que muy delicados, es una zona bastante sensible y una infección en los ojos puede ser como que fatal, ¿no? Puede ser muy peligroso. Entonces, por eso los productos de ojos siempre como que trato de rotarlos más rápidamente. El siguiente producto que quiero darle de baja este año es este lápiz de ceja. Honestamente, creo que este lápiz de ceja era de Smashbox, no lo recuerdo, pero ya casi no tiene nada de producto. Y es como que de este color, es como que un marroncito con un color muy similar al de mi cabello. Bueno, por este lado venía así y por el otro lado viene su gelcito para la ceja. Este producto honestamente lo tengo hace bastantes años, no sé, probablemente 5 años y nunca lo terminé. Si se dan cuenta me falta muy poquito para terminarlo. Nunca lo terminé porque de ahí me hice micropigmentación en las cejas, entonces ya no utilizaba este lápiz. Aún ahora tengo las cejas micropigmentadas, pero voy a tratar de darle uso, no sé, de pronto acentuar un poquito más el color en las colitas de la ceja para permitirme terminarlo debido a que me está ocupando espacio y ya saben, no me gusta acumular nada. Entonces para irlo botando voy a tener que hacer eso, pintarme aunque sea la comisura de las cejas para poder al fin terminar este producto. Otro producto que quiero darle rotación este año es este rímel o máscara, no sé cómo le dirán ustedes, pero es este rímel de pestaña o máscara de pestañas de la marca MAC. Es de color negro, te deja las pestañas con el color negrito bastante definido. No lo tengo hace mucho tiempo, creo que esto me lo compré el año pasado también. Y quiero terminarlo sí o sí. En realidad no está tan lleno, yo supongo que debe estar como que a un cuarto de producto, si no es que es menos. Y bueno, es un producto de ojos, entonces sí necesito darle rotación. El siguiente producto que quiero terminar es este lápiz que es de la marca Saison. Este lápiz lo tengo hace años, miren, ya está ya, pero en las últimas. Y es una sombra que viene en lápiz, ¿sí? Fíjense, este es el color. A mí me gusta utilizar muchísimo este color y no sé por qué de un momento a otro lo dejé de utilizar y lo dejé ahí olvidado. Y de pronto a muchos de ustedes les horrorizará o les hará ruido el hecho de que yo utilice mis maquillajes después de tantos años. Pero honestamente, ¿quién tira sus maquillajes después de 3 meses o 6 meses de uso? Que es la fecha que usualmente recomiendan una vez abiertos los productos. O sea, nadie hace eso, a menos que seas maquilladora profesional y estés, no sé, rotando tus productos a cada rato. O sea, en mi caso no es así, en mi caso solamente me maquillo yo y nada más. Corro los riesgos, obviamente si es que me pasa algo no sería culpa de la marca o de la compañía, sería culpa mía porque estoy utilizando los productos fuera de la fecha recomendada. Pero como les repito, yo he venido utilizando mis maquillajes así y nunca me ha pasado nada. Espero que no me pase nada. No es lo recomendable, obviamente, pero a mí me funciona así y pues eso es lo que hago. Otro producto al cual deseo darle rotación es este set de sombras que es de la marca Revlon. Como ustedes verán viene con su espejito y este es un set de sombras en crema.
Déjenme les muestro. Fíjense. Fíjense. Yo recuerdo que utilizaba este set de sombras en el verano, cuando le quería poner como que un chin de color a los ojos y me resultaba muy bonito. Luego ya lo dejé de utilizar, no sé por qué, honestamente. Creo que porque no podía manejarla muy bien con los dedos. Entonces eso como que me frustraba un poco porque no es lo mismo manejar este tipo de sombras que manejar una sombra con la cual tú puedes controlar la intensidad y hacia dónde quieres que vaya la sombra con un pincel. No, esta sombra como que la tienes que trabajar de diferente manera. Pero como ustedes verán tiene bastante pigmentación. Me parece un buen producto si es que de sombra en crema se trata. Y quiero darle rotación este año porque pues ya también la tengo hace bastante tiempo. Y nada, espero este año al fin deshacerme de esta paleta de sombras. Son las únicas sombras en crema que tengo, entonces nada, espero que este año al fin pueda deshacerme de esta paleta de sombras para que no me siga ocupando espacio, porque honestamente he visto unas paletas de sombra preciosas en Sephora la vez pasada que me las quise comprar y evité comprármelas justamente porque tengo como que no muchas, pero tengo como que 5 o 6 paletas de sombras y no me gusta acumular cosas. Entonces dije, si ya tengo azul o si ya tengo este color, entonces ¿para qué quiero otra paleta? Entonces como que me estoy cohibiendo mucho de comprar porque pues ya tengo productos similares, ¿verdad? Otro producto al cual le quiero dar rotación es a este set de sombras de la marca Avon. Igual, este set de sombras lo tengo hace muchísimo tiempo, chicos. Y nada, quiero ya deshacerme de él y no creo honestamente que logre terminármelo completamente, pero por lo menos hacer el intento de irlo avanzando y no dejarlo tirado por ahí, ¿verdad? Y esta sombra, yo recuerdo que se me cayó una vez y se me terminó rompiendo esta, es por eso que esta está completamente vacía. Déjenme, les muestro los colores. Los colores son muy bonitos. O bueno, a mí me parecieron muy bonitos en su momento. Aún ahora me siguen pareciendo bonitos. Solo que lo dejé de utilizar porque siempre, no sé, pensé que de pronto este tipo de colores, no sé, como que les caería mejor a una quinceañera. No sé por qué pensaba eso. Entonces como que lo dejé de utilizar por eso. Pero yo creo que todo es cuestión de saber combinar los colores. Entonces voy a tratar de hacer eso, buscar la manera de cómo combinar estos colores para que me vayan bien. Fíjense, no tiene mucha pigmentación como las sombras de hoy en día, obviamente porque estas sombras son antiguísimas. Pero yo creo que todo es cuestión de saber trabajarlo. De pronto no tienen tanta pigmentación, pero se puede construir la sombra y nada, llegarle el color. El siguiente producto también es otro set de sombras de la misma marca, de la marca Avon. Viene con su espejito aquí arriba y como ustedes verán, estos colores ya son como que más tierra. Déjenme les enseño los colores. Fíjense, estos vendrían a ser los colores. Igual que la paleta anterior, la pigmentación de estas sombras no son como que las mejores. Pero de igual manera se puede trabajar, chicas. O sea, todo es cuestión de aplicarle capa sobre capa. O usualmente cuando las sombras no tienen mucha pigmentación, lo que yo hago es empapar mi brochita de sombras con un poquito del sellador de maquillaje, ya sea el Fix Plus de MAC o cualquier otro que tenga a la mano. Y eso hace que los colores de las sombras se intensifiquen. Es como usualmente yo trabajo cuando sé que la sombra no ofrece mucha pigmentación que digamos. Pero si no tienes ese sellador de maquillaje, igual y puedes construir el color capa sobre capa e igual le vas a llegar el color sí o sí. El siguiente producto que voy a agregar a este proyecto es este set de sombras de la marca Maybelline. Y bueno, acá también como que se me cayó el producto y se me terminó rompiendo estas sombras. Y las únicas que me han quedado son estas dos. Igual las pienso utilizar este año para ya de una vez deshacerme de esta paletita. Y estos son los colores. Yo recuerdo que este color en particular, cuando aún no me había hecho la micropigmentación, yo solía colocarme este color sobre las cejas. Pero ahora mis cejas están como que micropigmentadas, entonces pues ya no lo necesito sobre las cejas. Pero yo recuerdo que utilizaba mucho este color para ese objetivo, es por eso que tiene un huecazo ahí en el centro.
Y nada, ya le encontraré algún tipo de uso a esto. El siguiente producto que quiero poner en este proyecto es este set de sombras de MAC. Y este set de sombras, chicas, por más que yo lo he utilizado mil veces, por más que le he dado y dado y dado, este set de sombras nunca se acaba. Yo he utilizado muchísimo esta paleta de sombras, mucho más que cualquier otra paleta, y sin embargo no sé qué es lo que tienen estas sombras que nunca se terminan. Entonces ya como que me aburrí y ya pues decidí dejarle de lado. Son unas sombras yo diría que construibles, no son tan pigmentadas como las que hay hoy en día. Sin embargo, no me parece mal porque yo creo que es mejor ir construyendo de a pocos el color. En lugar de coger el producto con el pincel y no tener manejo sobre la pigmentación que se está adhiriendo a la piel, me parece que es mejor ir construyendo poco a poco el color. Entonces es lo que este set de sombras te da. Como ustedes verán, yo utilicé mucho estos colores que son marrones. Yo utilizo mucho los marrones. Utilizaba negro también. Y este color también pues lo llegué a utilizar bastante. Aunque creo que se me cayó este set de sombras y también se me rompió un poquito. Pero también lo utilicé bastante, así como para darle luz a los ojos, qué sé yo. Entonces voy a retomar el uso de esta paleta de sombras. Pero honestamente no creo que lo llegue a terminar este año. Quisiera terminarlo, sí. Pero dudo mucho que lo llegue a terminar. Porque ya les digo, duran muchísimo estas sombras. Esta paleta de sombras sí o sí aún siguen en venta en la marca MAC debido a que es un clásico de la marca. Y lo que me gusta del empaque es que tiene esta parte de plástico transparente. Entonces te permite ver las sombras que hay ahí. Porque a veces cuando tienes el espejito, honestamente yo jamás me maquillo con el espejo con el que vienen las paletas. Yo siempre utilizo un espejo aparte. Entonces a mí me da igual si tiene o no tiene espejo. A mí particularmente me parece incluso mejor si no tiene espejo, debido a que puedes ver las sombras. O sea, no necesitas estar abriendo las sombras a ver qué color le trae adentro. Simplemente la coges y ya vas viendo a través del plástico qué colores tienes, con qué colores combinar o qué sé yo. Porque, por ejemplo, con estas sombras yo tengo que perder tiempo estando abriéndolas para ver, ah, ya, ok, esta es la azul y esta es la marrón. Con esta no, con esta simplemente la cojo y veo a través del plástico qué color de sombras tiene. Por eso es que me parece más conveniente cuando las sombras no tienen espejo. De pronto no es una opinión muy popular que digamos porque creo que a todo el mundo les gusta la sombra con espejo. Pero a mí en particular, o sea, preferiría que las sombras sean así sin espejo, así me da chance de ver qué sombras traen dentro. Lo siguiente que quiero incluir en este proyecto son también tres sombras. Son este tipo de sombras que vienen individuales. Y aunque yo las he utilizado muchísimo, esta sombra en particular, si mal no recuerdo, se llamaba Brune o Brunette o algo así. Brune, ahí está el nombre. Yo recuerdo que lo utilizaba mucho para las cejas cuando aún mis cejas no estaban micropigmentadas. Yo utilizaba mucho esta sombra para darle color a mis cejas. Y lo utilicé, como ustedes no tienen idea, lo utilicé muchísimo. Y aún así, estas sombras de MAC no sé qué tienen que nunca se terminan. Pero este año sí quiero retomar el uso para ya tirarlas de una vez porque pues, como les repito, no quiero hacer espacio en mi cajita de maquillaje. Otra de las sombras que a mí también me encanta el color es este que está acá. Me parece un color muy bonito, muy bajito. No recuerdo cuál es el color, pero ni siquiera lo tiene acá escrito. Pero es un color que a mí me gusta mucho porque recuerdo que yo me ponía este color y el rímel encima o la máscara de pestañas y no sé, me encantaba. Lo que me gusta también de las sombras de MAC, aunque hoy en día ya no son tan populares como antes, es que no tiene caída de producto. Tiene muy poquita caída de producto en realidad. Y eso es lo que me gustaba. Y también parte de lo que me gusta es como les vuelvo a repetir que tú puedes construir el color de a pocos. Ese es el color. A mí me parece un color muy bonito. De pronto no se aprecia mucho porque lo estoy poniendo en el brazo, pero a mí honestamente ese color creo que es uno de mis colores favoritos para sombras. En caso que te guste maquillarte así como que bajito, este color es muy bonito. Honestamente no recuerdo cuál es el color. O sea, si me lo quisiera comprar de nuevo estaría perdida porque no sé cuál es el color. Pero de todas maneras ya se tiene que ir porque tiene conmigo hace bastantes años. Como ustedes verán, lo utilicé demasiado, pero estas sombras, no sé, nunca se terminan, entonces ya veremos si puedo. El otro color también que utilizaba es este color de acá, que también utilicé muchísimo esta sombra, pero como les digo, estas sombras de MAC no sé qué tienen que nunca llegan a terminarse. Fíjense. O sea, a mí me encantaba este color porque yo cuando era más jovencita me maquillaba muchísimo los ojos, me hacía mucho smokey eye. Entonces me encantaba este color para ese efecto de maquillaje.
Pero pues hoy en día ya no me hago los smokey eyes porque, como les digo, subí de peso y mi cara se ensanchó, como que mi cara se puso muy redonda, entonces como que yo creo que me complejé un poco con mi peso, un poco bastante creo yo, entonces dejé de maquillarme. Ahorita no sé, estoy como que tratando de retomar mi peso y no sé, como que me siento con más ganas de maquillarme y qué sé yo. Entonces, estas tres sombras se van para este proyecto. Otro producto que quiero agregar a este proyecto es esta paleta de iluminadores de la marca Anastasia Beverly Hills. Y estos de acá son los colores. Yo honestamente me compré con mucha ilusión esta paleta de iluminadores porque me encantaban los colores que venían acá. Pero yo tengo ciertas líneas de expresión en los ojos. Fuera de eso, que a medida que he ido envejeciendo, los poros de mi rostro se han ido dilatando. Entonces, los iluminadores como que tienes que tener un poquito de cuidado al utilizarlos debido a que si te aplicas como que un chin de más, estos te suelen remarcar las líneas de expresión y te suelen remarcar cualquier tipo de textura que haya sobre tu piel. O sea, en otras palabras, el iluminador te ilumina cualquier cosa que tengas sobre la piel. Si tienes arrugas, te la va a remarcar. Si tienes poros o granos, o sea, lo que tengas, te lo va a intensificar más visualmente. Entonces, como que uno tiene que ser un poquito cuidadoso al momento de utilizar los iluminadores. Por ese motivo yo traté de utilizarlo mucho por un tiempo, pero hoy por hoy ya como que no los utilizo tanto, porque ya con el pasar de los años me empezaron como que a salir ciertas líneas de expresión por los ojos, las patitas de gallo, sobre todo cuando me río. Entonces los iluminadores lo que hacen es remarcar esas líneas de expresión. Por eso es que yo no los utilizo tanto que digamos. Sin embargo, voy a tratar de darle lo más que pueda rotación este año. Aunque honestamente no creo que llegue a terminar este producto. No va a ser fácil, son muchos colores. El siguiente producto que quiero incluir en este proyecto es este sellador de maquillaje de la marca Urban Decay, que básicamente es eso, un sellador de maquillaje, luego de la base te lo roceas encima y esto ayuda a que la piel no se vea tan acartonada con la base. Sobre todo las que utilizamos bases en terminado mate, ¿no? Que siempre sufrimos de eso, que muchas veces el finalizado de la piel se queda como que acartonado, como que muy seco. Entonces esto te ayuda como que a darle cierta hidratación por encima del maquillaje y eso ayuda a que no se vea tan seca esa piel, tan pastosa. Quiero terminarlo, está yo creo que en su cuarta parte. Pero sí quiero terminar de una vez porque entre este y el Fix Plus de MAC me gusta más el Fix Plus de MAC. No sé por qué. No sé, no sabría ni siquiera explicar por qué, pero me gusta más el Fix Plus de MAC. Entonces, sí, me urge terminar este. No lo había terminado porque como les vuelvo a repetir, yo dejé de maquillarme después de pandemia. Pero ahora que estoy como que con todas las pilas de maquillarme, de ponerme chévere, ponerme clean, yo creo que ahora sí, o sea, al finalizar este año, yo creo que sí, este producto se termina. Y el último producto que quiero agregar a este proyecto es este mostrario de perfumes de la marca Oriflame. Y aunque no es maquillaje, ya como que me urge terminarlo porque como les digo, no me gusta acumular cosas y siento, cada vez que veo esta cajita digo, me tengo que poner los perfumes para de una vez tirar la caja y tirarlo todo. Pero siempre me olvido. Entonces este año sí o sí ya tengo que terminarlo porque yo tengo muchísimos perfumes, tengo como que 10 12 perfumes, algo así. Entonces, para mí los perfumes son como los labiales, es de acuerdo a mi mood, por eso es que necesito tener varios. Yo sé que siempre dicen que es mejor utilizar solamente un perfume para que como que ese olor en particular te identifique el resto, pero para mí, no sé, mi cerebro funciona diferente, para mí es depende de mi mood. No sé, cuando quiero sentirme sexy me pongo otro, entonces siempre para mí los perfumes son como los labiales, depende de mi mood. No puedo tener solamente un perfume, no puedo tener solamente un labial, necesito tener muchos. Entonces, nada, chicos, volviendo a estos perfumes, sí o sí me los tengo que terminar este año. El motivo por el cual yo tengo esta cajita de mostrarios es porque durante pandemia me compré varias cremas de esta marca y de regalo, como me compré mucho producto, creo que me compré alrededor de, creo que como que 500 soles, no me acuerdo. Entonces, me regalaron esta cajita. Entonces espero terminar este producto al finalizar este año. Yo creo que sí porque están como que chiquitos. Sí, yo creo que sí. Y chicos, este vendría a ser el video final de este proyecto. Espero lo hayan disfrutado al igual que yo al hacerlo. Estos son todos los productos que voy a incluir en él. Sé que parecen demasiado, pero en realidad recuerden que la mayoría de estos productos están a la mitad.
Entonces eso me va a facilitar en mucho poder cumplir este reto al finalizar este año 2024. En todo caso ya les estaré dando como que pequeños adelantos a lo largo del año. Y nada, muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta el final del video. Si aún no han visto la primera y la segunda parte, no se preocupen, se lo voy a dejar aquí en la cajita de información. Sería bueno que lo chequen ya que tiene algunos datos o algún tipo de información que de pronto les podría interesar. Y nada chicos, unas disculpas nuevamente por no poder mostrarle alguno de estos productos en piel. Pasa que estoy construyendo mi casa y me ha tocado a mí como que arrinconarme en un cuartito y todas mis cosas están súper mega amontonadas. Y como que el cuarto no está como que presentable para mostrarlo en video, ¿verdad? Pero seguramente en una próxima oportunidad sí ya les estaré enseñando cómo es que quedan los productos en piel. Y nada chicos, espero que tengan un muy feliz día, que tengan una muy bonita y próspera semana. Les deseo que todo les vaya súper bien, que seguramente así será. Y nada, conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho. Bye.